registramos los datos de este problema, entonces, ¿no? Masa, 16 kilogramos. Hay un coeficiente de rozamiento, 0,32. Y dicen que hay una aceleración y una velocidad. Velocidad constante. Y aceleración de 0,8 metros sobre segundos cuadrados. Nos piden una fuerza. Bueno, datos que se extraen del texto del problema. Veamos una figura. Tenemos que construir un plano inclinado. Ahí tenemos un plano inclinado. Trabajamos con un bloque. Ahí está el bloque. Aquí vamos a dibujar las fuerzas que intervienen. El peso. La fuerza normal. Hay una fuerza que va a arrastrar el bloque hacia arriba. Por lo tanto, habrá una fuerza dirigida hacia abajo del rozamiento. Y además tenemos las componentes, ¿no? Del peso, que sería por aquí y por acá. Bueno, más o menos por ahí. Entonces tendríamos el famoso paralelogramo. Por aquí. Este sería el ángulo. Y tendríamos la normal. La fuerza que me están pidiendo. Este sería Fx. El peso. ¿Qué más tenemos? Este Fy. Y este sería la fuerza de rozamiento. Bueno, tengo entonces allí la figura. Vamos con los cálculos. Colocamos literal A.
tiende con velocidad constante, ¿no? Para ese caso voy a trabajar. Entonces, primero voy con la sumatoria de fuerzas en dirección Y es igual a 0. Entonces aquí sería primera ley de Newton. Primera ley de Newton. Entonces, por un lado tengo la normal menos Fy igual 0. Donde puedo decir que la normal es igual a Fy. Pero Fy es la componente del peso. Entonces sería peso por el coseno del ángulo. El ángulo está haciendo falta. Vamos a colocarlo en la figura. $30, ¿no? El ángulo es 30 grados. Entonces aquí tendríamos la normal es igual a masa por la gravedad y por el coseno del ángulo. Luego la normal va a ser igual a la masa de 6 kilogramos por la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado y por el coseno de 30 grados que aparece en la figura. Entonces quedaría 16 por 9,8 y por el coseno de 30 me da 135,79 Newton. Bien, esto corresponde a la fuerza normal. Es la fuerza normal. Es decir, que en la figura he calculado este vector, fuerza normal, cuando el ángulo es 30 grados. Bien, ahora vamos a calcular la fuerza de rozamiento, que es esta de aquí. Entonces, pasamos acá a recordar lo que es la fuerza de rozamiento. La fórmula dice U, que es el coeficiente de rozamiento, por la fuerza normal. Entonces, tendríamos fuerza de rozamiento igual al coeficiente que si nos dan 0,32
por la fuerza normal, 135,79 newton. Entonces la fuerza de rozamiento es igual a 0,32 por 135,79. Me da 43,45. 43,45 newton. Y tengo ya otro valor importante en la figura. Entonces aquí es la fuerza de rozamiento. Viendo la figura, entonces hemos calculado la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, que en este caso está hacia abajo porque el cuerpo está viajando hacia arriba. Siempre la fuerza de rozamiento es contraria al desplazamiento. Vamos a calcular esta fuerza, que es la componente del peso en dirección X. Entonces vamos a calcular Fx. Como es la componente del peso, diríamos peso por el seno del ángulo. O lo que es lo mismo decir Fx igual a la masa por la gravedad y por el seno del ángulo. Importante eso, ¿no? Luego, Fx sería igual entonces a la masa, 16 kilogramos, por la gravedad, 9,8, metros sobre segundo cuadrado, y por el seno del ángulo, que en la figura está a 30 grados. Entonces tenemos Fx igual a 16 por 9,8 y por el seno de 30, 78,4 newton. Ahí tenemos entonces la respuesta de la fuerza en dirección X, o sea, paralela al plano. Esto se llama, es la componente del peso paralela al plano. Muy bien. Una vez que tengo esa parte en la figura, revisamos. Hemos calculado la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza en dirección X, que es la componente del peso en dirección paralela al plano. Me piden esta fuerza de aquí para que vaya hacia arriba con velocidad constante. Entonces debo recurrir a una ley de Newton. Y entonces digo, suma de fuerzas en dirección X
es igual a 0. Porque si es velocidad constante, no está acelerada. Se cumple una ley de Newton. ¿Cuál es esta? La primera ley de Newton. Muy bien. Pero ahora hacia arriba solamente está fuerza. Y hacia abajo tengo Fx y tengo la fuerza de rozamiento. Y esto es igual entonces a 0. Luego, para que el bloque suba, esta fuerza va a ser igual a la suma de Fx más Fr, que es la fuerza de rozamiento. Reemplazamos y tendríamos Fx 78,4 Newton más Fr 43,45 Newton. Finalmente, la respuesta sería 78,4 más 43,45 me da 121 121,85 Newton. Aquí tengo entonces la respuesta al literal A. Entonces, es la fuerza paralela al plano para que el bloque suba con velocidad constante. Bueno, es lo que tenemos ahí, la explicación, ¿no? Bien, entonces, si queremos que este bloque de aquí vaya subiendo despacito, suba, 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 o sea, eso es velocidad constante. Está subiendo despacio, manteniendo la misma velocidad. Para que suba, esta fuerza es la que hemos calculado, tiene el valor de 121,85 newton. Ahora el caso B dice cuando el bloque ascienda con una aceleración, aquí está mal escrito, ¿no? Aceleración, falta la E. Bueno, ustedes le corrigen ahí, ¿no? Aceleración de 0,8 metros por segundo cuadrado. Allí hay la diferencia, una velocidad constante con una aceleración. Entonces vamos a ver qué sucede en ese caso. Literal B. Para que el bloque suba con aceleración de 0,8, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. Sí, es lo que tenemos. Entonces vamos a hacer ese trabajo
¿Qué es lo que va a variar? La primera parte dice sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Esta es primera ley de Newton. Primera ley de Newton. A ver si lo podemos hacer con otro color. Ahí está mejor. Y ya esto, pues, ya lo habíamos hecho. Normal menos Fy igual 0. O normal igual a Fy. Normal igual a la masa por la gravedad y por el coseno del ángulo, ¿no? Bueno, esto de aquí no va a variar. ¿Cuánto salió? Esto tiene la misma respuesta anterior que estaba aquí, 135,79. 135,79 Newton. Esto no varía, es lo mismo que vaya con velocidad o que vaya con aceleración. Esto se mantiene. Lo mismo la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a U por N. Entonces, esto no va a variar. La fuerza de rozamiento va a salir el mismo valor anterior, 43,45 newton. Ya, esto se repite, no pasa nada. Es la fuerza de rozamiento. Ahora, Fx también va a ser igual la masa por la gravedad y por el seno del ángulo. También va a ser el mismo valor. Nada de esto ha cambiado. ¿Ya? Veamos en qué parte es que va a cambiar. 78,4 newton. Hasta ahí todo igualito. No ha afectado para nada la aceleración. Si ustedes notan, está igualito, ¿no? Pero ya en lo que es dirección X, ahí va a cambiar. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en dirección X ya no es igual a 0, ahora es igual a la masa por la aceleración. Aquí interviene. Ya esta no es la primera ley, entonces es la segunda ley de Newton. Cuando no es igual a 0, ahí ya es la segunda ley de Newton.
masa por aceleración. Entonces, en nuestra figura tendríamos la fuerza hacia arriba menos Fx hacia abajo menos fuerza de rozamiento igual a la masa por la aceleración. Se despeja F y tendríamos Fx, o primero masa por aceleración, ya da lo mismo, ¿no? Escribimos primero lo que hay en el segundo, masa por aceleración, más Fx, más Fr. Ahí ya cambió. Entonces, reemplazamos la masa. ¿Cuánto era la masa? 16 kilogramos, me parece, ¿no? Sí. 16 kilogramos por la aceleración 0,8 metros sobre segundo cuadrado más Fx 78,4 newton y más Fr 43,45 newton. Bueno, use la calculadora y determine el valor de la fuerza. 16 por 0,8 más 78,4 y más 43,45. Entonces la fuerza que se aplica es mucho mayor a la anterior, 134,65 newton, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al multiplicar 16 por 0,8 y ese resultado sumarle a los dos sumandos que están expresos, nos da esa cantidad. Ya, y la fuerza entonces es la fuerza con movimiento acelerado. Bien, en este caso, se entiende que el bloque comienza con una velocidad despacito y luego comienza a acelerar. Entonces, no va igual, no va como en el primer caso despacito, subiendo con velocidad constante. Aquí es que empieza despacio, pero después acelera, ¿no? O sea, va más rápido. Esa fuerza es mayor que el caso A. El caso A salió 121 y el caso B 134. Se ve que es mayor la fuerza cuando el movimiento es acelerado. ¿Estamos de acuerdo?